Muy bien. Entonces, ahora el momento que todos hemos estado esperando. Para mí es un gusto presentar a John Kemp. Él ha cambiado mi vida esta semana. Es el director y consultor principal de Innovative Soil and Plant Management Systems. Él es el director de Avanzar la Ecoagricultura, una compañía de consultoría agrícola. Él es experto en la agricultura biológica regenerativa y fundó su empresa en el 2006 para ayudar a los agricultores dándoles las herramientas necesarias para llevar a cabo la agricultura regenerativa. Él tiene un podcast que se llama Agricultura Regenerativa y en el que invita a científicos que hablan de los temas necesarios para implementar la agricultura regenerativa a gran escala. Él simplifica y explica conceptos complejos en el área del cuidado del suelo. La misión de John es dar el apoyo a los agricultores del mundo a nivel global que afectan la cadena alimentaria. Cuando ya estaba en el radio con él la semana pasada, él dijo que puede ayudarle a las personas a cultivar productos que pueden ser resistentes a todas las enfermedades, menos los lobos, pero ajustar nada más la química del suelo. Y esta es una declaración importante, pero al escucharlo hablar la semana pasada y el día de hoy en esta sesión, ya le empiezo a creer. Así que bienvenido, John. Tener una conferencia virtual en vez de una conferencia en vivo significa que tenemos más tiempo para hacer nuevas conexiones, conocer nuevas personas y de hecho podemos aprender más de las demás personas que saben lo que a nosotros nos gustaría saber. Les recomiendo que sean proactivos, no se esperen a encontrarse con las personas. Un evento de ese tipo necesita interacciones un poco más abiertas, pero será muy recompensante. Espero que disfruten de la conferencia y vamos a empezar con el tema del día de hoy. Nuestra discusión en esta presentación es una descripción de lo que yo considero es el futuro de la agricultura, conforme adaptamos la agricultura regenerativa a nuestro nivel de conocimiento. Mi pasión es que la agricultura regenerativa sea el estándar y que con ella se comparen las cosas. Mi meta es que el 80% del terreno agrícola utilice prácticas de agricultura regenerativa en los próximos 20 años. Yo quiero pensar estratégicamente en cómo lo logramos desde el punto en el que estamos hoy y creo que es una meta que podemos lograr y estamos ya trabajando en ello. Así que en esta presentación quiero darles una reseña de las posibilidades y el potencial que yo veo para la agricultura regenerativa para resolver y ser la solución de muchos de los retos a los que nos enfrentamos y que hemos creado en el planeta. ¿Y qué es lo que podemos hacer? El día de hoy la agricultura es conocida como fuente de retos con la contaminación de los nutrientes, la erosión del suelo, la degradación del suelo y es muy común para la sociedad en general tener una percepción negativa sobre los efectos de la agricultura en nuestro medio ambiente. En algunas cosas es una exageración y en otras ocasiones eso se justifica. Lo que a mí me gustó mucho en mi propio camino es que la agricultura regenerativa puede ser no solo la solución para los problemas que estamos creando, sino que podemos buscar las soluciones para los retos que ni siquiera están creados en nuestra industria. Y podemos ser la solución para regenerar los ecosistemas en una escala significativa. Mi propia historia, para contarles un poco, quiero que sepan cuál es mi contexto.
Uno de los beneficios de que esta conferencia sea virtual es que no tuve que volar utilizando las aerolíneas Amish o menonitas. Eso siempre es difícil. El contexto de mi propia historia personal, crecí en la granja familiar en el noroeste de Ohio, aproximadamente 20 millas de la frontera con Pensilvania y a 20 millas de Lake Erie. Normalmente en un año tenemos de 100 a 120 pulgadas de nieve, más 20 pulgadas de lluvia por año. Como resultado, nuestro nivel de humedad es muy elevado. Hay muchas enfermedades y presión de insectos y también hay muchas nubes. Tenemos en esta área del país el segundo lugar más nublado, segundo en comparación con Seattle. En ocasiones hay muy poca luz solar durante el invierno y esto resulta en un medio ambiente que lleva a las enfermedades y la presión de insectos. Mi padre empezó a cultivar de manera comercial en 1996. Cuando me gradué de la escuela, se me otorgó la responsabilidad de aplicar los fertilizantes y pesticidas. Cuando tenía 16 años, me convertí en aplicador de pesticidas certificado y mi padre fue el distribuidor para las enmiendas para los agricultores locales. Y también vendíamos pesticidas. Como resultado de él ser distribuidor de pesticidas, fuimos los primeros en intentar los nuevos cócteles que salían al mercado. Y después se las recomendábamos a los agricultores para ver que también nos habían funcionado a nosotros. Nos enfrentamos a muchos retos. A inicios del 2003 y 2004 tuvimos 3 años consecutivos en los que perdimos la mayoría de nuestros cultivos principales. Tuvimos una pérdida de más del 70% en 3 años consecutivos. Y esto era sin importar la intensificación de la aplicación de pesticidas. Parecía que mientras más aplicábamos, más intensa era la presión de insectos. En el tercer año, en el 2004, empezamos a rentar el campo vecino, el campo en el que habíamos cultivado durante los últimos 10 años. Habíamos estado cultivando en el mismo suelo durante 10 años en el verano y aplicábamos cultivos de cobertura en el invierno, pero había bastante aplicación de pesticidas. En el campo vecino había una rotación de maíz y alfalfa y no tenía aplicación tan intensa como nosotros. Estamos hablando de campos muy angostos y largos. Ahora que ya estábamos labrando ambos campos, ya no eran tan angostos y tenía sentido plantar a lo largo de ambos campos. Cambiamos la orientación de los campos. Cuando llegó la cosecha, los melones que estaban en el suelo anterior que tenía tantos pesticidas, 80% de las hojas estaban infectadas con mildew polvoriento. En el nuevo suelo no había mildew, no 5% ni 10% de infección, 0, no había nada. De hecho, la diferencia era tan marcada que había una línea en medio del campo donde había hojas sanas que estaban creciendo junto a las hojas enfermas del otro lado. Era una diferencia completamente marcada. Habíamos plantado lo mismo el mismo día, lo habíamos manejado de la misma manera y los resultados eran completamente diferentes. Yo quería saber cuál era la diferencia entre un lado y el otro, porque una planta es tan resistente y una planta que está a 1 metro de distancia es tan susceptible. Lo que aprendí en los próximos años es que las plantas tienen un sistema inmune que heredan. Tienen la capacidad de ser resistentes a los insectos y a las enfermedades cuando se les apoya con el microbioma necesario. Sabemos que
todos contamos con un sistema inmune, pero no todos funcionan tan bien. Algunas personas se enferman con la primera gripa a la que son expuestos y otras personas casi nunca se enferman. La única diferencia entre esas dos personas es que también apoyan su sistema inmune con su nutrición desde antes de haber nacido. Y es posible para nosotros gestionar la nutrición y la biología para que los cultivos sean completamente resistentes a las enfermedades y a los insectos y eliminar así la necesidad de los pesticidas. Estos son los cimientos de lo que yo considero la agricultura regenerativa, porque eliminamos la necesidad de los pesticidas. No solo tenemos cultivos excelentemente saludables con un sistema inmune funcional y pueden transmitir su inmunidad a las personas que los consumen. Y podemos tener una conversación legítima sobre los alimentos como medicina para regenerar la salud del ecosistema, la salud de los cultivos y la salud de nosotros. Tenemos que empezar a trabajar juntos para tener un medio ambiente de agricultura completamente regenerativa. Creo que muchas veces no nos damos cuenta del potencial del que son capaces nuestras plantas. Lo que hemos aceptado como común y normal son plantas que solamente están creciendo y fotosintetizando con el 20% de su capacidad de fotosintetización. Necesitamos un medio ambiente ideal en un invernadero con el agua indicada, la cantidad de luz del sol indicada. Es muy poco probable que lleguemos al 100%, pero parece razonable para mí pasar del 20 al 40 o el 60%. Y cuando esto sucede, la salud de las plantas mejora de manera que es difícil imaginar porque muchos de nosotros jamás hemos observado plantas con ese nivel de salud. Esas son fotografías de algunos de nuestros campos prueba cuando estábamos haciendo investigación de desarrollo. Estos son rábanos, son la variedad de jardín, creo que son Champion o Chervil, no sé qué variedad exactamente son. Es una variedad de jardín, normalmente llega al tamaño de una moneda de 25 centavos. Estas son del tamaño de una pelota de softball, después de la misma cantidad de tiempo. No solo son gigantes, sino que no son amargos, son dulces, crujientes completamente, con un peso promedio de 10 y 11 onzas cada uno. 5 semanas después de haberlos plantado. Eso es lo que puede darnos una planta de rábano. Al utilizar esta planta como ejemplo, tenemos cientos de ejemplos que les podría mencionar en el trabajo que hemos estado haciendo. Pero uno de los comentarios que hago frecuentemente es que no sabemos cómo son las plantas saludables. Se nos ha olvidado cómo son las plantas saludables y podemos recuperarlo y empezar a producir plantas saludables cuando controlamos la nutrición y la biología de la manera indicada. Y esto nos da el cimiento para tener una agricultura completamente regenerativa. Los ciclos de agricultura, cuando vemos los ecosistemas del suelo y las plantas, pueden funcionar en dos direcciones. Una es que podemos tener plantas que tienen una eficiencia fotosintética de 15 a 20%. Esto nos lleva a que haya menos azúcares que salen por medio de los sistemas de raíces, que nos lleva al número 3, actividad microbiótica limitada, que nos lleva al 4, una mala absorción mineral, que nos lleva al 5, un cultivo que es susceptible a las enfermedades y las frutas tienen mala calidad. Este es un sistema agrícola degenerativo y así es como funcionan las cosas ahora. Eso es lo que hemos aceptado como normal y lo que creemos que es la normalidad. Pero si definimos normal como saludable y definimos normal como lo que querríamos ver, entonces esta no es agricultura normal. Este mismo ciclo también puede funcionar en la dirección opuesta, en la que tenemos un sistema regenerativo. Aumentamos el volumen de fotosíntesis del 20 al 40 o 60%, lo cual hace que haya más azúcares que salen por las raíces a la biología del suelo, que acelera la actividad microbiótica. Y estos microbios extraen minerales y los hacen
ya están disponibles para las plantas. Llegamos al paso número 5, que aumenta la resistencia a las enfermedades y una excelente calidad, aroma y sabor. Todo esto que estamos buscando en las plantas. Es el mismo ciclo exactamente que el anterior, excepto que está en reversa. La única diferencia entre esos dos y el factor determinante para saber cuál es el que estamos utilizando en nuestro sistema es nuestras decisiones. Podemos controlar estos ecosistemas para que vayan en cualquiera de las dos direcciones. Y es posible desarrollar sistemas de agricultura regenerativa que cumplen beneficios significativos para el ecosistema y para la sociedad en base a nuestra gestión. Yo creo que una agricultura verdaderamente regenerativa es capaz de regenerar y mantener estas 7 áreas. Estos para mí son puntos claves. Elegí mantenerlos porque en la última década o 2 ha habido muchas conversaciones sobre la sustentabilidad de la agricultura y yo era una de esas muchas voces que expresaba la necesidad de ser cuidadosos con este término. Creo que debemos de preguntar, ¿qué es lo que queremos sostener? Porque quisiéramos tener el mismo sistema agrícola que requiere el uso de toxinas para apoyar la vida de las plantas hasta que llegan a la cosecha. ¿Por qué queremos seguir con una agricultura con mucha pérdida del suelo? Nuestra conversación debe ser sobre la agricultura regenerativa que regenera la salud del suelo, la salud de la planta, a un nivel mucho más elevado de desempeño. Cuando lleguemos a un punto en el que sea autosustentable, entonces podemos empezar a hablar de la sustentabilidad. Cuando hablamos de estas áreas, la agricultura regenerativa debe de mantenerse por sí sola, sin enmiendas externas en estas 7 áreas. El área de la salud de la planta, la fertilidad del suelo, la salud de los animales, la salud pública, la salud ecológica, la salud de la comunidad. La comunidad es muy importante porque nada puede ser sustentable hasta que ayuda a quienes lo mantienen. Este es un área en la que la agricultura nos ha fallado en las últimas 7 u 8 décadas debido a nuestras políticas y también la salud económica y financiera de esa comunidad que está en el ámbito agrícola. Vamos a ver cada uno de estos. Les voy a dar mis comentarios sobre cómo percibo la agricultura regenerativa y cuáles son las posibilidades y el potencial. Primero que nada, está el área de regenerar la salud de las plantas. Yo sé y puedo decirlo con confianza, habiendo trabajado con diferentes productos en Estados Unidos e internacionalmente, que las plantas pueden tener resistencia total a todas las enfermedades y los insectos y eliminar completamente la necesidad de los pesticidas. Yo sé que eso es una declaración importante y sí lo es, pero no es una hipótesis, no es una teoría. Esto es algo que hemos hecho a escala en miles de acres con diferentes productos. Así que esto no es algo que tal vez tengamos que aprender cómo aplicarlo, pero los principios básicos son los mismos. Todas las plantas tienen un sistema inmune y es posible apoyar estos sistemas inmunes para que desarrollen la resistencia. Y eso es algo que es realista y lo podemos lograr a gran escala. Conforme hemos trabajado con los agricultores en los últimos 15 años para ayudarles a lograr esta resistencia, hemos observado una evolución de la salud de las plantas que empiezan a ser resistentes a diferentes animales y enfermedades dependiendo del nivel de desarrollo fisiológico y el apoyo nutricional, la integridad nutricional. Y hemos creado este diagrama en el 2011 para describir cómo observamos que las plantas empiezan a ser resistentes a diferentes tipos de enfermedades, diferentes tipos de insectos, en base a lo que sucedía con la fisiología y la integridad nutricional. El primer nivel de la pirámide es cuando la planta aumenta su fotosíntesis, tanto en cantidad como en calidad, y en esta etapa
las plantas empiezan a ser resistentes a las enfermedades del suelo, como Fusarium, Rhizoctonia, Pythium, etc. La segunda etapa es cuando las plantas empiezan a formar proteínas completas. Todo el nitrógeno que absorben se convierte en aminoácidos, péptidos y lo convierten en proteínas completas y empiezan a ser resistentes a todos los insectos y todas las larvas, como por ejemplo los gusanos del tomate, los áfidos, etc. La tercera etapa, bueno, estas primeras dos etapas de la pirámide de salud de la planta depende de equilibrar la química, los nutrientes de la planta, que tenga suficiente magnesio, azufre, etc. Estas dos primeras etapas pueden lograrse en un ámbito hidropónico. No es difícil hacerlo y las plantas responden de manera rápida. Ha habido muchos casos en los que hemos aplicado nutrientes a las plantas que tienen desequilibrios nutricionales y tienen una enfermedad, y cuando les aplicamos el nutriente necesario para que esa planta equilibre su sistema inmune y la planta empieza a ser resistente a los insectos que ya estaban en ella y mata a los insectos que se siguen alimentando de ella, sencillamente como el resultado de la nutrición. No agregamos un pesticida, un biocontrol, simplemente un cambio en la nutrición. Estos primeros dos niveles de la pirámide de la salud de la planta no son difíciles de lograr en los campos. El nivel 3 y el nivel 4 son un poquito diferentes debido a que para llegar al nivel 3, las plantas requieren absorber su nutrición de la biología del suelo, del microbioma. Cuando eso sucede, tienen energía adicional que pueden crear lípidos adicionales, que son grasas y aceites. Y en esta etapa tienen una capa protectora y así son resistentes a los patógenos del aire, como los mildews, etc. Por último, en la etapa 4, las plantas empiezan a desarrollar niveles elevados de esos compuestos que se conocen como aceites esenciales. Esos son compuestos como terpenes, bioflavonoids. Algunos que tal vez ya conocen sería anthracene en las moras, lycopene en los tomates. Estos son compuestos que las plantas producen para protegerse de la radiación ultravioleta, los ataques de los insectos, las enfermedades. Son protectores de las plantas. Cada planta produce sus protectores y cuando son lo suficientemente saludables, la concentración de esos protectores en cada hoja puede aumentar 20, 50 o 100 veces. Así que eso puede aumentar muchísimo y eso también le da a las plantas un aroma y un sabor extraordinarios. Y en este punto se convierten resistentes a todas los animales, por ejemplo, los escarabajos, etc. Es muy divertido cuando optimizamos la salud del suelo para apoyar las plantas que estamos intentando cultivar y no las especies pioneras que son conocidas como maleza. Cuando los cultivos que estamos cultivando son más sanos que la maleza, porque el suelo les está dando la nutrición necesaria, significa que las enfermedades y los insectos van a sentirse más atraídos hacia la maleza. Esta es una planta que se están comiendo los áfidos y esta maleza estaba cultivando en un campo entre tomates, hojas verdes y ejotes. Los tomates no son muy susceptibles a los aphids, pero los productos de hoja verde y los ejotes sí. Y los áfidos las ignoraron y se enfocaron en la maleza. Esto es genial cuando lo podemos observar. Y ese es el potencial de los sistemas regenerativos para optimizar y que nos ayude a controlar la salud y el desempeño de las plantas que estamos cultivando. El segundo aspecto de una agricultura regenerativa es la posibilidad de regenerar la fertilidad del suelo y reducir o eliminar la necesidad para los fertilizantes. En el material geológico del suelo es algo en lo que tenemos que trabajar. Yo creo que es posible para la biología del suelo entregarnos 100%
de los nutrientes necesarios para una planta, sin necesidad de agregar nitrógeno, azufre, potasio, siempre y cuando sepamos cuál es el perfil del suelo para que esos minerales estén disponibles para la planta. La mayoría de los suelos en Estados Unidos, excepto los suelos muy arenosos, tienen la capacidad de darle nutrientes a los cultivos que estamos cultivando por cientos de años, hasta miles de años, solo en las 6 primeras pulgadas de superficie, sin llegar muy profundo. Pero quiero decir que esto no es verdadero en todos los suelos. Algunos suelos ya les falta algunos minerales. Algunos suelos tal vez son muy arenosos y no tienen el cimiento geológico para darle esos nutrientes a las plantas. Habiendo dicho esto, como una base, ha habido bastantes agricultores, hemos trabajado con agricultores y personas con las que no hemos trabajado que han demostrado que pueden producir cultivos con una producción más elevada que los promedios regionales y de manera más consistente sin agregar enmiendas al suelo. Simplemente al crear y mantener la salud del suelo para que dé todos los nutrientes necesarios para las plantas. Creo que la agricultura regenerativa también puede ayudar a la salud del ganado, en la que el ganado también funciona en los sistemas y son resistentes a los parásitos y a las enfermedades, y eliminamos los materiales de apoyo. Un punto que para mí es muy importante, y creo que la agricultura tiene una gran responsabilidad en el desarrollo de la salud pública. Tal vez ustedes ya escucharon la frase de que somos lo que comemos, y yo agrego que somos lo que comemos, bebemos, respiramos y pensamos. A final de cuentas, en gran escala somos producto de nuestro medio ambiente. Si somos lo que comemos, entonces nuestros alimentos nos están enfermando, porque como sociedad en Estados Unidos, tenemos una epidemia de enfermedades degenerativas que está produciendo costos de salud pública en el futuro cercano que no son sustentables en nuestra economía actual. Creo que la agricultura en general y la agricultura regenerativa debe de liderar el cambio para producir alimentos que pueden mejorar nuestro sistema inmune y que pueden acabar con la inflamación en nuestro país en vez de exacerbarla. El día de hoy, el 48% de los adultos en Estados Unidos tienen un tipo de enfermedad cardiovascular. ¿Por qué lo consideramos aceptable? Eso es completamente inaceptable. El 39% de las personas y el 40% de los hombres vivos el día de hoy van a tener cáncer en su vida. Pónganse a pensar en su familia y sus amigos. ¿Están ustedes y 2 o 3 amigos? La mitad va a tener cáncer en su vida. Yo esperaría que, debido al tipo de eventos en el que estamos, EcoFarm, y el interés que compartimos, esperamos que esto no sea cierto para nosotros como grupo, pero puede ser probable para nuestras familias y las personas en nuestras comunidades. Esto también, desde mi perspectiva, no es aceptable. Es una situación que yo creo que la agricultura puede resolver. Las enfermedades autoinmunes creo que son adultos en la edad de 20, pasó del 10.4% en el 2010 al 20.8% en el 2018. Duplicamos la cantidad de enfermedades autoinmunes en 8 años. Si continuamos con esa tendencia, vamos a tener 40% de personas enfermas para el 2026. Yo creo que los agricultores tienen la capacidad de contribuir más a la salud pública que todos los doctores y hospitales, porque tenemos la capacidad de prevenir las causas de las enfermedades en vez de tratar los síntomas. Tenemos la capacidad de crear alimentos
con nutrientes que pueden reducir la cantidad de inflamación y mejorar el sistema inmune de las personas, en vez de hacer lo contrario. Me gustaría señalar que yo no necesariamente pongo la responsabilidad de nuestros retos de salud pública en el sector agrícola. No creo que esto sea la realidad. Tenemos procesadores de alimentos que agregan sales y azúcares y grasas poco saludables. La historia no está nada más basada en la agricultura. Sin embargo, la agricultura es el cimiento. Los procesadores y los distribuidores no pueden producir alimentos saludables empacados para mejorar los sistemas inmunes de las personas, a menos que tengan materiales de alta calidad, materia prima de alta calidad. Es nuestra responsabilidad como agricultores producir alimentos como medicina que tengan un nivel elevado de integridad nutricional, y también tenemos que en las últimas décadas hemos tenido una política de alimentos baratos que ha afectado nuestras comunidades, y hasta cierto punto la agricultura y los agricultores están siendo llamados la causa de los retos medioambientales, porque son un grupo pequeño. Muchos agricultores, yo me considero agricultor, no he cultivado en los últimos años, pero espero volver a hacerlo pronto. Esto se convierte, hay un elemento de que nuevamente se nos está pidiendo que resolvamos un problema sin pagarnos por ello. Después de haber escuchado esa historia docenas de veces en la última década. Así que contamos con la capacidad para tener estos servicios del ecosistema y beneficios de salud pública. Es nuestra responsabilidad. Y cuando tenemos resultados, también deberíamos de conseguir más de el dinero de los consumidores. Yo creo que la agricultura regenerativa puede ayudarnos a regenerar el medio ambiente, el ecosistema y la diversidad de la vida salvaje. Y eso sucede mejor cuando como agricultores desarrollamos. Los agricultores con los que hemos trabajado son los agricultores que van a un campo y dicen, algo no está bien aquí. Es una intuición. Para ellos es difícil saber exactamente qué es lo que no está bien, pero se dan cuenta de que algo está mal. Y son esos agricultores los que tienen respuestas extraordinarias con los cultivos, con los empleados y con el ecosistema. Yo creo que la agricultura regenerativa también puede ayudar a reconstruir la salud de la comunidad y ayudar a crear comunidades vibrantes y resistentes. Esto puede significar muchas cosas, pero creemos que las comunidades rurales se han visto afectadas en las últimas décadas, hace 100 años, y es algo que debe mejorar. La única manera en que el medio ambiente puede regenerarse es si hay quien lo cuide. Los ecosistemas necesitan personas que los cuiden y también deben de ser sustentables y apoyados. Todo esto solo puede suceder si estas comunidades rurales tienen una buena salud económica. Yo creo que es necesario para que la agricultura regenerativa tenga la compensación atractiva para crear todos estos beneficios para el ecosistema y para la salud pública. Me gustaría mencionar que la agricultura orgánica no nos lleva a ninguno de estos resultados que les he descrito como prácticas de agricultura regenerativa. Es posible, y yo creo que la intención de los fundadores de la comunidad de agricultura orgánica era darnos estos beneficios. Pero a lo largo del tiempo, conforme el proceso de certificación orgánica ha ido evolucionando, tenemos un lugar en el que la agricultura orgánica ya no nos da ninguno de estos beneficios. Me gustaría terminar con algunos ejemplos para que tengan una visión de lo que es posible. Aquí estamos trabajando en Washington
ellos estaban produciendo 3,5 toneladas por acre. La primera vez que cambiamos la gestión de la nutrición, ellos pudieron dar 10 veces más producción y no hay ninguna enfermedad. Aquí solo cambiamos la gestión de los nutrientes para mejorar la integridad nutricional. Estas son manzanas también en Washington, con el que hemos trabajado por 2 años. En los primeros 2 años, el promedio en la región es 55 por acre. Cajas por acre. Él pudo producir 100 cajas por acre y el tercer año 150 con contenido mineral elevado. Si no saben lo que eso significa, estamos hablando de un promedio de 50 cajas comparado con 150 de manzanas de alta calidad sin insecticidas. Las manzanas Honeycrisp cuestan aproximadamente $1,000 por caja, por 150. Este es un cultivo que tiene un valor más elevado que cultivar marihuana. Este agricultor, debido al aumento en su producción, no solo está dando todos los beneficios al ecosistema que ya he descrito, pero además de eso, él produce a bajos costos, le cuesta menos producir que a cualquier agricultor en el área. Un último ejemplo, y tengo cientos de estos ejemplos y puedo hablar por horas. Este fue en el año pasado. Hemos trabajado con un productor de algodón en New Mexico. Él producía de 40 a 70% de aumento en la producción, utilizando 20% menos fertilizante, sin insecticidas ni PGRs. Pasamos de 890 a 1,490 libras por acre. Estos son los casos que a mí me emocionan, porque cuando hablamos de las manzanas del algodón, obviamente las manzanas reciben la mayor aplicación de pesticidas, y cuando podemos cultivar un producto tan saludable con una producción tan elevada sin pesticidas, este es un efecto que estamos teniendo en la calidad de los alimentos que comen las personas. Así que mis últimas palabras serían estas, conforme pensamos en cambiar de manera regenerativa. ¿Cómo les gustaría que creciera y se desarrollara su granja? ¿Qué les gustaría experimentar en su granja? ¿Y qué les gustaría que su granja contribuyera a la comunidad, a la familia, al medio ambiente? Quiero darles las gracias. Espero que mi presentación haya sido útil e interesante y espero verlos. Si tienen alguna pregunta, voy a estar participando en la sesión de preguntas y respuestas, y también pueden ponerse en contacto conmigo en los medios sociales y por correo electrónico, y va a ser un placer ponerme en contacto con ustedes. Gracias.